Bienvenidos a este nuestro foro de transformación digital de Forbes. Yo soy Jocelyn Cuartas, coeditora de especiales, y les estaré acompañando en esta conversación sobre la ruta para que las empresas comiencen este camino para implementar la inteligencia artificial en sus proyectos. Para esta conversación nos estará acompañando Jair Cuervo, quien es líder de IA y arquitectura para SAP en la región de Norte de América Latina. Gracias, Jair, por estar acompañándonos. Jocelyn, gracias por la invitación. Bueno, quisiéramos empezar esta conversación, Jair, justamente hablando de cuáles son esos factores que deben de tener en cuenta las empresas para empezar en este tránsito hacia la implementación de IA, teniendo en cuenta que es una tecnología que viene a irrumpir sobre todo con nuevos formatos como lo es la inteligencia artificial generativa. Bueno, Jocelyn, desde SAP venimos trabajando hace ya varios años con inteligencia artificial. Tenemos más de 27,000 clientes que utilizan soluciones de SAP con capacidades de inteligencia artificial y, como tú lo dices, estamos incorporando nuevos modelos con inteligencia artificial generativa. Nuestra estrategia básicamente, y digamos que lo que estamos proponiendo a las compañías, es habilitar capacidades en todas las perspectivas, desde el punto de vista financiero, acelerando el cierre, facilitando la generación del flujo de caja, por ejemplo, haciendo o habilitando el proceso de planeación de demanda, haciéndolo más rápido. Hay una cantidad de elementos y capacidades que se han venido incorporando y ahora el tema de inteligencia artificial generativa viene a dar un valor agregado. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos habilitando, o nuestra punta de lanza en la estrategia es nuestro asistente digital que llamamos Joule, que es básicamente ese asistente que permite acelerar los procesos y la interacción con los sistemas SAP. Entonces, al final el mensaje es, hemos venido recorriendo un camino, hemos aprendido con las tecnologías disponibles y ahora estamos dando el siguiente paso para poder impactar la forma en la que las compañías ejecutan sus procesos de negocio. Escuchaba hace un par de semanas en una reflexión que nos decían no hay que ser tan temerosos de la IA porque finalmente es una revolución similar a la que sucedió cuando llegó el computador, cuando llegaron los smartphones. ¿Cómo ir superando también ese miedo y entender que son tecnologías que vienen para potenciar justamente los proyectos en proceso? Ese yo creo que es uno de los grandes puntos y la invitación es acercarnos a la tecnología, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cada día estar más cerca de lo que esto significa para entender, para poder aprovecharla, para tal vez dejar de tener ese miedo que está por ahí en el ambiente. Y la forma básicamente es eso, es conocer, existen una cantidad de elementos que nos permiten hoy aprender, herramientas. También desde SAP tenemos una meta interesante de enseñar y de acompañar a las personas en procesos de aprendizaje de más de 2 millones en los próximos 2 años, 2 millones de personas. Desde los años anteriores venimos haciendo procesos de capacitación y formación para acercarnos y, por supuesto, en todas las interacciones con nuestros clientes, en ese acompañamiento que tenemos, pues buscamos trabajar y construir en conjunto para poder acercarnos a lo que significa inteligencia artificial, ese siguiente nivel de la inteligencia artificial generativa y cómo probamos de manera específica casos de uso, porque al final el mensaje principal también es no tenemos que hacer cosas gigantes, sino podemos probar, impactar, ver cuál es el resultado y si nos equivocamos, ojalá sea rápido para poder volverlo a intentar y tener un impacto en el negocio. Es un poco el mensaje ahí. Y que además está alineado con la misma naturaleza de la compañía, ¿no? Que es un poco como en lo que también tienen dificultades las empresas de entender de qué manera pueden integrarla dentro de sus procesos. Y en ese orden de ideas, me gustaría preguntarte, además de ir, cómo poder tener esa claridad sobre en qué proyectos o de qué manera implementar la IA dentro de nuestra operación, teniendo en cuenta que ya hay unos procesos que vienen en curso dentro de la misma organización. No, es súper válido y al final lo que estamos viendo y nuestra aproximación es definir muy bien los casos de uso, ¿sí? Cualquier iniciativa de inteligencia artificial debe ser una iniciativa que genere valor a la organización, ¿sí? Que elimine riesgo, que acelere un proceso, que habilite algo que antes no se podía hacer y que le demos herramientas a las personas para que se puedan enfocar en tareas que generan valor. Entonces, digamos que desde diferentes frentes hoy tenemos la posibilidad de acelerar procesos y de crear estos casos de uso y más aún cuando podemos empezar a medir el impacto de ellos. Entonces,
El punto y el objetivo al final es lograr complementar los ejercicios de transformación que se están haciendo, incorporar capacidades de inteligencia artificial y como te digo, ya nuestros equipos y el ecosistema viene trabajando mucho para construir esos casos de uso de inteligencia artificial. El que te menciono de Joule es la punta de lanza del asistente digital, pero en todos los procesos, finanzas, costos, ventas, logística, producción, estamos habilitando esos casos de uso que sabemos que las compañías pues van a ir conociendo, midiendo el impacto y van a ir acercándose más a esta tecnología que pues definitivamente va a cambiar la forma en la que trabajamos. Mientras seguimos en este avance para lograr esa implementación, ya tú lo dices, es gradual, tiene que requerir también una capacitación, presupuesto del capital humano. Mientras vamos en esa línea, ¿cómo garantizar que haya esa interoperabilidad entre las tecnologías que ya son implementadas dentro de nuestra compañía y estas nuevas que llegan a transformar un poco los procesos? Bueno, hay un tema fundamental es cuando hay iniciativas de inteligencia artificial, gran parte del tiempo se invierte en organizar la información, en entender qué datos existen y pues procesarlos para poder resolver un problema de negocio, una pregunta de negocio. El hecho de poder contar con información limpia, organizada, que viene de muchas fuentes y que en algunos casos viene de aplicaciones o de procesos que ya venían trabajándose en el pasado, pues requiere una visión de arquitectura, definitivamente. La arquitectura en este caso yo creo que es la herramienta que nos permite ayudarle a las organizaciones a encontrar esa alineación entre la estrategia y la tecnología, los procesos, las personas y la tecnología, y encontrar que esos datos o esa información que está por ahí moviéndose, pues necesita una estructura, necesita un flujo, necesita un control de la información y que esa interoperabilidad que mencionas, pues se logre de una manera adecuada, integrando aplicaciones, llevando los datos de la manera adecuada bajo los esquemas de protección que se necesitan para poder tener un impacto concreto en el negocio. Bien dicen por ahí que se aprende con el ejemplo y quisiera, Yair, que nos contaras un poco esas lecciones que han aprendido ustedes en la implementación de soluciones mediadas por inteligencia artificial, que ha sido clave para poder ir superando estas distintas etapas dentro de esa ruta. Yo creo que la lección principal tiene que ver con entender cuál es el problema de negocio que queremos resolver. SAP es una compañía de más de 52 años, siendo líder en el mercado de aplicaciones empresariales y hemos construido en todos estos años conocimiento de industria, de mejores prácticas, de lo que debería ser la forma en la que una compañía trabaje. La primera lección es pues, cómo nos acomodamos hoy a esas mejores prácticas, cómo aprovechamos la experiencia de otros para poder poner en práctica y utilizar estas tecnologías en un proceso de negocio. Por supuesto, como lo decía antes, probando, ¿sí? Encontrando y haciendo ejercicios de corto plazo en donde podamos medir el impacto, poder tener la forma de reaccionar rápidamente e ir iterando para poder llegar al resultado esperado. Entonces, yo creo que las lecciones son vista de arquitectura, probar, equivocarnos y volver a intentarlo para que completamente válido en este universo entorno de donde hay tantas variables. Tener esa vista de arquitectura, garantizar esa visión de transformación en los procesos de negocio, entendiendo que debemos acercarnos a la tecnología, ¿cierto? O sea, no dejar de tenerle un poco el miedo a este tipo de iniciativas que a veces nos producen un poco de incertidumbre, pero sabemos el impacto que pueden tener y cómo podemos llegar a obtener los resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Esto es una visión también que las compañías tienen que empezar a construir un camino y la forma es pues preparando a las personas, estandarizando muchas cosas en términos de esas mejores prácticas que hablamos, utilizando conocimiento de industria y bueno, llegando pues trabajando con los socios adecuados en toda esta transformación. Ya hablábamos en nuestro foro de sostenibilidad que justamente para poder avanzar con estos temas que están siendo tan prioritarios en la agenda, hay que lograr sumar a nuestros equipos a esa cultura de transformación, a esa cultura de sostenibilidad.
Tú ya lo venías mencionando que es importante capacitar al capital humano y quisiera volver sobre ese punto para cerrar nuestra conversación y es qué tan importante es empezar a mitigar esos miedos que existen dentro del personal, dentro del talento humano y cómo lograr apalancarlos para que sean quienes impulsen finalmente esta transformación. No es, pues el INE es un tema fundamental, tema de capacitación y de formación, y no lo digo solo desde la perspectiva profesional o dentro de las empresas, sino desde lo personal, ¿sí? Cómo cada uno de nosotros se acerca a estas herramientas para poder mejorar nuestra calidad de vida, para hacer cosas diferentes, y eso pues debería verse reflejado en las empresas también. Desde SAP, y lo mencionaba hace un momento, hay una iniciativa de capacitar a las personas en los próximos años. Venimos trabajando con universidades, con entes independientes, con entes del gobierno para poder capacitar a un mayor número de personas. Por supuesto, desde los jóvenes en las universidades, ojalá fuera antes, pero también pues la posibilidad de habilitar contenido y herramientas para aprender al respecto. Colombia está en una posición, digamos que en la mitad de ese índice de Latinoamérica de inteligencia artificial estamos en la posición 6 de 12, lo cual es un reto y una oportunidad porque necesitamos movernos, necesitamos tener ese impacto en nuestra economía y nuestro entorno, pues sabemos que está cambiando constantemente, con altas y bajas. Así que las organizaciones y las personas deben estar preparadas para poder utilizar todas estas tecnologías e impactar directamente pues, las organizaciones y el entorno en el cual nos movemos. Para nosotros, nuevamente, desde SAP es fundamental ese proceso y estamos convencidos de que podemos llegar y cumplir ese objetivo de capacitar a 2 millones de personas en el 2025 y bueno, seguir creciendo exponencialmente para que de aquí al 2030, como dicen algunos indicadores, pues el 90% de los trabajos van a ser diferentes, vamos a tener que desarrollar capacidades nuevas, así que pues es recorrer ese camino con las herramientas que tenemos a la mano. Yair, a modo de conclusión, nos gustaría que nos contaras, porque finalmente hasta que uno no empieza no descubre todo este mundo, ¿cuál debería ser ese primer paso? ¿Qué debería hacer una organización que está pensando en avanzar en este camino y que todavía está indecisa sobre cómo hacerlo? La inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿cierto? Digamos que en el mercado y en todos los lugares escuchamos demasiado al respecto. Digamos que un punto de partida es aterrizar un poco, digamos que filtrar mucho de eso que viene, identificando primero el problema que quiero resolver. ¿Sí? Aquí no se trata tanto de utilizar una tecnología per se, sino qué problema de negocio tengo y qué herramientas puedo utilizar para resolverlo, porque pasa muchas veces que queremos resolver un problema utilizando inteligencia artificial y puede que ni siquiera necesite inteligencia artificial para resolverlo, puede que necesite capacidades analíticas o diferentes herramientas pues que se han venido trabajando en el tiempo y no son problemas que se resuelven con inteligencia artificial. Entonces, al final es entender y tener claridad de cuál es el problema, eh, formar un equipo que pueda aprovechar todo ese conocimiento que está ahí y utilizar eso para aplicarlo en el negocio, para que podamos de alguna manera resolver eso que está sucediendo y tratar de transformar la manera en la que las organizaciones hoy trabajan. Un poco la visión nuestra ha sido acompañar a las organizaciones en algo que llamamos la conversión hacia las empresas inteligentes y sostenibles. ¿Sí? Y eso es aprovechar todas estas tecnologías, aprovechar eh, el entorno o la situación en términos de todas las herramientas que están, por supuesto, entendiendo las restricciones de tiempos, de presupuesto. Hoy los proyectos son muy diferentes, deben ser diferentes, utilizando metodologías ágiles, utilizando una cantidad de elementos que hacen que ese impacto se vea en el corto plazo. Así que, pues, al final son una cantidad de cosas por las cuales uno puede empezar, pero creo que lo principal es entender el problema de negocio y más que utilizar una tecnología para resolverlo es ver cuál es el impacto de esa situación en mi compañía, en mi proceso y ya utilizar la herramienta adecuada en el momento adecuado con las personas preparadas correctamente.
Animarse a hacerlo, básicamente. Así es. Jair, gracias por acompañarnos en esta conversación y ayudarnos a construir esta hoja de ruta para las organizaciones en su transición hacia la implementación de soluciones mediadas por inteligencia artificial. Jocelyn, un gusto estar aquí. Qué chévere esta conversación. Así que, pues nada, bienvenidos todos a este mundo de inteligencia artificial y bueno, gracias de nuevo por la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta serie de conversaciones. Les recordamos que estamos en nuestro foro de transformación digital de Forbes y pueden seguir todos nuestros contenidos a través de las redes sociales y nuestras plataformas oficiales en forbes.co.